Hola, benvinguts un cop més a Vic TV. Hoy os enseñaré mi apartamento y también mi kit de supervivencia, así que vamos allá. Me han dado un kit de supervivencia que solicité, que te dan varias cosas para poder pasar aquí los 5 meses bien, sin la necesidad de tener que comprarlo todo. Y me lo han, o sea, este kit ha sido mucho más económico que comprarlo todo por separado. Al passar tot això del coronavirus, ens han donat a tots els d'Erasmus una bossa amb menjar per si hem de passar 14 días en cuarentena. Empezamos con las cosas materiales, si queréis. Bueno, un vaso, que es muy chulo la verdad, y una taza para pasar estos 5 meses. Un tupper para poder ir a la uni cuando pueda ir. Platos. Otro plato. Utensilios para la cocina. Esto es para abrir latas de comida. Cuchillos. Una sartén, una paella. Això són manobles per treure les coses del forn, un colador i després també això és un edredon, un nòrdic, així que és un verdader nòrdic. Sàbanes, llençols, coixins, almohades i això és la cobertura del nòrdic, que és bastant xula. La olla con cubiertos para poder comer. Entonces, esto me he traído papel higiénico, pues si no quiero salir a comprar o algo, papel de cocina. Esto es para escurar, para lavar los platos. Esto es también jabón para lavar los platos. 2 mascarillas, que antes ya me habían dado 2, pero me han dado 2 más. Esto es jabón normal y esto es gel hidroalcohólico. Y luego en plan comida, ¿qué me han dado? Me han dado sopa, luego té, café soluble, que como especies, pero no sé qué es, porque galletas, importante. Más galletas. Vale. Me han dado tomate, arroz, oli, que realmente no sé de qué es, a ver. Mayonesa, que la verdad no como mucha mayonesa, pero bueno. Atún, huevos, azúcar, calabacín, pero en conserva, que no me lo voy a comer. Esto es piña, supongo que en almíbar. En zumo de naranja. Estos son macarrones. Y por último, el xocolate. Bueno, doncs, com podeu veure, sí que vaig trobar l'apartament. La veritat que va ser una aventura un poco trágica, pero al final lo encontramos. Lo que sí que me quedó muy claro ese día fue el término sisu. Es un término finlandés, ¿vale? Que és molt difícil de traduir a l'espanyol, però jo abans de venir aquí ja m'havien informat d'aquest terme. El meu número, si ha hagut el meu WhatsApp, veurà que tinc sisu ficat a l'estat i és exactament això, significa com a determinació i coratge. I quan vaig arribar aquí el primer dia ho vaig poder observar-ho amb els meus ulls i vaig dir, mira, això és el sisu. El sisu. Vam arribar aquí a les 12 passades de la nit, quasi bé eren la 1, feia molt de fred, y finalmente vam trobar l'apartament. Bajamos del coche y yo llevaba la maleta grande, la maleta de cabina, la mochila. Entonces ella también me dio el kit de supervivencia, que era una bolsa así gigante que pesaba un poco, y luego también una bolsa más con comida. Llavors,
ella em va dir, agafa tu la maleta de cabina, ens vam entendre com vam poder, i la motxilla, i jo agafaré la maleta gegant i el kit de supervivència. I jo em vaig quedar en plan, esta xica podrà amb tot això? Perquè la maleta pesava i el kit de supervivència també pesava. I sí, va carregar el kit de supervivència, la maleta i vinga. Y claro, teníamos que subir unas escaleras muy empinadas y bueno, sí, yo ya estaba arriba con la maleta de cabina y entonces ahí descubrí que era el SISU. El SISU es perseverancia, es no darte por vencido, es que ellos cuando se les mete algo a la cabeza se meten también que lo pueden hacer sí o sí y no se rinden. Y eso es el SISU. Llegué aquí y me dieron 2 llaves, ¿vale? I jo li dije, ¿por qué em doneu 2 claus si només sóc una persona? Pues sí, tinc 2 amics. Anem a visitar tot això. Para situar-vos, para que os localicéis, estoy en la ciudad de Hämeenlinna, que se sitúa a 100 kilómetros al norte de Helsinki y a 78 kilómetros al sur de Tampere. Estoy concretamente en el barrio de Sairio. Bueno, por el momento ya está, ya os explicaré en su momento qué es Hämeenlinna. Así que vamos a ver mi apartamento. Vale, os enseño un poco el barrio donde estoy viviendo. Es este, Sairio está un poco a 20 minutos, 40 del centro de la ciudad de Hämeenlinna, que tiene 60.000 habitantes más o menos. Y bueno, esta es mi casa, ¿vale? Estoy en una residencia. I sí, estoy sola. Estic sola perquè, en principi, aquesta casa només estaré aquí durant 14 dies. El dia 11 en canvio de casa perquè la meva companyera de pis de l'apartament que ja tenia assignat va arribar uns dies abans que jo, llavors per temes del protocol de coronavirus no podíem viure juntes les primeres setmanes. Llavors ara estic passant 14 dies aquí, amb aquesta residència tota sola, però bueno, no estic malament, la veritat, estic bastant bé. I això, el dia 11, llibertat i cap al meu apartament, que ja us l'ensenyaré. Quan vam arribar a la nit, imagineu-vos tot això de nit, clar, Assuntola 4, jo no sabia què volia dir Assuntola, vam intentar obrir aquella porta i no s'obria. Després, aquí dalt, n'hi ha una altra i tampoc s'obria. I llavors vam pensar, i jo on tinc l'apartament? Pues bueno, era tan fácil como subir estas escaleras, que fue por donde la mujer me subió a mi maleta y mi kit de supervivencia. Let's gather around and sing a song. Hey, I got a shaker too, the kind of sound that wants to make you move. Bring in the uke, it will complete the groove. Let's gather around and sing a song. Hey, there's no worries on the earth tonight. We're all walking off the world tonight. Come on now everyone, yeah. Come on now everyone. We're like a locomotive under the big hot sun. We're changing the game real. The song is never done. Come on now everyone, yeah. Come on now everyone. Ja estem a casa. Enmig del passadís tenim una cuina que, com podeu veure, té tot el que necesito. El horno con sus placas, el extractor. Luego lo que me llamó la atención fue este cajón, que nosotros en España o en Cataluña tenim la típica fusta per tallar les coses, pues ells no, ells tenen un calaix que l'obris i ja fa de fusta. Otra cosa muy curiosa que me llamó la atención fue cómo estaven distribuïdes les escombraries, la basura. Com podeu veure, este és l'orgànic i llavors el plàstic el distribueixen entre energy waste i metal waste.
que metal waste és per a les llaunes de metall, metàl·liques, i l'energy waste seria ja més per a tipus plàstic i coses que després es poden reutilitzar. Veniu, que veureu el pis. On the earth tonight, we're all walking off the world tonight. Come on now everyone, yeah, come on now everyone. We're like a locomotive under the big hot sun. Come on now everyone, yeah, come on now everyone. We're like a locomotive under the big hot sun. Changing the game of rhythm, the song is never done. Come on now everyone, yeah, come on now everyone. Come on everyone, we got this melody. Come on everyone, bringing the harmony. Come on everyone, changing the game of rhythm, the song is never done. Come on now everyone, yeah, come on now everyone. Come on everyone, we got this melody. Come on everyone, bringing the harmony. Come on everyone, I got this old guitar. The strings are rusty, but it's all I need. Lavabo de les dones, N és dona, M és home. Veus, la porta d'entrada segurament era aquesta, però jo he d'entrar per la porta d'atrás. Aquí. Them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh. And when you're done, I make... I fins aquí el room tour del meu apartament. Espero que us hagi agradat. Demà dia 11 per fi soy libre. Y nada, ya cuando esté en el otro apartamento ya os haré otro room tour. Lo guay de estar de cuarentena es eso, que habré estado viviendo en dos barrios diferentes y la verdad que el contraste mola mucho. Us espero la setmana que ve, us portaré un vídeo sobre Hämeenlinna, us ensenyaré el castell, el museu militar i qui sap, potser alguna cosa més. Un besito i ens veiem la setmana que ve, a les 7 el dijous. Per cert, doneu-li like, us subscriviu i seguiu-me a Instagram perquè allí parlo molt més del meu dia a dia.